pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensín y Globovisión, Ricardo Sucre Heredia es nuestro invitado de hoy, periodista, analista político. Dejamos dos temas al aire. Vamos a comenzar con el primero, sobre este nuevo partido que propone el gobierno. Correcto. Anteriormente se había propuesto el PSUV como partido único en la época del presidente Chávez y ahora hay una separación. Sin embargo, dicen que no, que son lo mismo. Hay gente que a lo mejor no ha tenido capacidad de surgir en todos estos años y quieren tener ese Somos Venezuela como un partido de plataforma, pero vemos que son los mismos protagonistas de este nuevo partido, del PSUV. No vemos caras nuevas. ¿Cómo interpretas y por qué se están dividiendo dos partidos del gobierno si las tienen todas de ganar así? No, yo lo veo más bien como, vamos a utilizar la lógica como del mercadeo, de los productos, yo lo veo como dos productos para segmentos distintos. O sea, por ejemplo, el PSUV, yo creo que el gobierno más o menos también ve las encuestas y quizás si tú ves las encuestas, el PSUV más o menos tiene como un número constante de adherentes que puede oscilar en sus momentos más bajos de 20%, en sus momentos más altos, 30%. Ahorita está en su momento más alto. Pero eso es un número estático, vamos a decirlo así, es un número que no crece. Igual los llamados bloques políticos del gobierno, eso también está estático, vamos a decir, el chavista convencido, vamos a decir, el adherente, el militante convencido más o menos está en ese tope del 30%. Yo no pareciera que eso va a crecer. ¿Cuál creo yo que es la lógica del gobierno? Bueno, dice, bueno, tenemos un 30%, pero necesitamos crecer a otros públicos. Y eso es un poco la lógica que también ha venido manejando el gobierno con la idea del data mining, del big data, del carnet de la patria, el llamado carnet de la patria, yo le llamo carnet socialista, pero el carnet socialista. Entonces, con eso el gobierno, bueno, recoge una serie de datos sobre públicos muy específicos. Entonces yo creo que llegó a la conclusión, bueno, ¿por qué no creamos una plataforma que le dé cabida? Porque fíjate tú, claro, la Asamblea Constituyente convocó unas elecciones sobrevenidas presidenciales, pero si tú ves las últimas encuestas, estamos hablando que la gente, estamos hablando de casi el 70%, a esta altura te dice, no sé por quién voy a votar. Puede ser por muchas razones. Una de las razones puede ser, bueno, porque los públicos se han, vamos a decir, despolarizado, se han alejado un poco de la política, también es una tendencia mundial, el no sabe, no responde. Entonces, bueno, yo creo que la lógica del gobierno, vamos a crear una plataforma para ese público. Entonces utilizamos colores suaves, colores agradables, mensajes más o menos potables. Potables, el mensaje muy polémico que sacó Maduro o que sacó el gobierno el domingo, el lenguaje de señas, pero más o menos el mensaje que está allí, las camisas, todos los colores que utilizaron los protagonistas. Entonces yo creo que ese es el propósito. Un mensaje menos radical. Sí, exactamente, para captar ese grupo importante de no sabes, no responde, que más o menos, bueno, si lo filtras, por lo menos en los estudios del IBAT de Seija, por lo menos ese filtrado, ya por bloque te queda todavía 30%. Ahora hay analistas que dicen que suponen que es una separación de guerras internas y tal, pero esto es algo nuevo que estoy escuchando contigo. Sí, yo no, honestamente, como te digo, ahorita no se puede descartar nada, pero yo no, honestamente, yo no me siento... ¿No las has visto? No, yo más bien, quizás también por un poco de como la prueba en el pasado, desde el año 14 uno está oyendo la famosa pelea entre Cabello y Maduro. Yo recuerdo cuando se hizo el primer congreso del PSUV, ya Maduro presidente, yo recuerdo que en todos los escenarios políticos donde tú ibas, en todos los conversatorios políticos, bueno, espérate que llegue eso, porque tú veas que Diosdado le pone las cabras en el corral. Y bueno, eso no pasó, no iba a pasar. Y por supuesto yo creo que ahí también hay mucho de wishful thinking, pues la idea de esa fractura interna, entonces ¿qué va a haber? Y eso viene, honestamente yo no digo que no puede haber, quizás más adelante, pero yo siento ahorita que es una coalición que está muy cohesionada, es un grupo que está muy cohesionado y más bien tienen, como te digo, van sacando sus productos en función de su estrategia, entonces sí, pensaría más esto. Y generalmente cuando proponen algo se cumple. Vamos a hablar del constituyente Diosdado Cabello, que propuso llevar conjuntamente las elecciones a la Asamblea Nacional junto a las presidenciales. Dice, anunció como una propuesta que voy a llevar a las instancias pertinentes de llamar el día de las elecciones presidenciales, que se llame también a elecciones de la Asamblea Nacional. Pero si él propone esto a la Asamblea Nacional Constituyente, ellos no tienen constitucionalmente cómo llamar a esas elecciones o adelantarlas. Quien lo debería hacer es el CNE, si es que se puede hacer, o creo que también la Asamblea Nacional sería la que tendría que aceptarlo ellos mismos. Además que la Asamblea Nacional elegida tiene la mayoría de los partidos que ahora los están inhabilitando, quiere decir que entonces vamos a nombrar una Asamblea Nacional con puro PSUV o también de este nuevo Somos Venezuela. ¿Qué va a pasar ahí?
Mira, efectivamente sí, yo coincido con tu opinión sobre el tema de la convocatoria. Efectivamente la Constitución establece cómo, vamos a decir, cómo en todo caso se disuelve una asamblea. Bueno, y creo que es una sola vez, que es el voto de censura, que ocurre varias veces, entonces, pero no son los supuestos. Pero bueno, estamos ante hechos políticos, o sea, aquí es donde tú separas la parte constitucionalista y la realidad política, por supuesto. Es un anuncio que sorprende y no sorprende. Sorprende en la medida, bueno, que se hace, no sorprende por lo menos en los escenarios políticos que yo manejaba o manejo para toda esta situación del país. Eso estaba previsto, pero después de las elecciones presidenciales. Porque todos los cuerpos parlamentarios quedaron fuera de las elecciones. Solo se escogieron gobernadores, solo se escogieron alcaldes, pero no hay consejos municipales y los consejos legislativos tampoco. La tesis del gobierno es cerrar el círculo. Esa es la tesis que maneja. ¿Cuál es el cerrar el círculo? La hegemonía. Primero ANC, luego regionales, luego municipales, presidenciales, porque corresponde, por supuesto, ¿qué hacemos con los legislativos? Yo creo que ahí quizás el adelantarla, creo que el razonamiento del gobierno pudo haber sido de dos tipos. El primero, como una manera de castigar a la oposición por no haber ido. Pienso yo como una manera, ustedes no quieren ir, bueno, les subimos los costos. Bueno, ahí tienen ahora, bueno, van a ver qué van a hacer. Y la segunda razón, creo que el gobierno también dice, bueno, que es lo que hablamos un poco anteriormente, si la oposición está abandonando sus espacios, bueno, antes no querían ninguna elección, bueno, vamos a agarrarnos esto, pues. Y tenemos una asamblea, vamos a decir, que es constituyente, que la Constitución te dice, bueno, que es plenipotenciaria, lo que tú quieras, la elección, lo que tú quieras, eso, la cuestión constitucional, pero el hecho político que está allí, bueno, toma la decisión. De hecho, Delcy Rodríguez, efectivamente, Caballero lo dice, y Delcy Rodríguez tuitea, antes o después o inmediatamente, claro. Estamos trabajando en leyes para todos los legislativos, porque evidentemente faltan todos los legislativos. Entonces yo creo que la estrategia es cerrar el círculo, la hegemonía, que quizás el gobierno, lo decía también Cabello en el programa, en el Dando y Dando, bueno, es que aquí se superponen, los puede cada 30 años, entonces no vamos, lo que está diciendo es, necesitamos una asamblea, también a nuestro favor, y que puede ser, como tú dices, a lo mejor habría que ver las bases, porque yo creo que eso también va atado a la reforma de la Constitución, claro, que están pensando. Pero esto suena así como que si un monopolio, yo saco a todos mis contrincantes, juego yo conmigo, claro, mismo y no tengo a nadie en contra y gano y todo es mío. Pero hay un problema, es la legitimidad, y no solamente aquí, sino internacional. Y uno de los puntos por lo que empezó hasta esa mesa de diálogos era para ver cómo reestructuraban la deuda. Tienen muchos problemas de capacidad de maniobra financiera, de flujos de caja, con los bonos, con todo, y repito, la legitimidad internacional. ¿Cuál va a ser el escenario si se lleva adelante todo esto que parece un juego? Perfecto, pero a lo mejor no es. Claro, exactamente, a lo mejor ahí se produce lo que muchos están esperando, la llamada fractura, pues a lo mejor la comunidad internacional, viendo el tema presidencial, que ya dijeron que no van a reconocer, ahora viendo el tema de la Asamblea Nacional, si eso se concreta al final, que posiblemente sea así, pues no creo que Cabello lance eso para que eso se recoja, posiblemente entonces el mundo internacional pues haga más presión y posiblemente ocurra la fractura. Yo no siento que va a ser así. Yo lo que siento es que los escenarios van a depender mucho del propio comportamiento del gobierno. Y de la oposición. Pero una oposición anulada. Claro, exactamente. El problema es que ahorita, vamos a decir, la oposición, la fuerza que tenía o su capacidad o su ofensiva la ha perdido mucho. Entonces, yo creo que también el gobierno, en su propia lógica, también, y quizás por eso el tuit de Maduro no lo ha hecho la primera vez, no es la primera vez que lo hace, ojo, que le dice a Trump, bueno, vamos a dialogar en Washington o no sé dónde. Creo que el gobierno también puede pensar, bueno, ya esta posición está anulada, mi contrincante está fuera, ese es mi contrincante, ese es mi interlocutor ahora político, estos son los que le bajan la línea y bueno, ellos ejecutan y ellos, pero vamos a decir, los jefes, como dicen, los jefes están allí. Entonces yo creo que va a depender mucho de lo que haga el gobierno. Al fin y al cabo, como te digo, yo siento que el mundo ahorita es muy distinto al mundo de la Guerra Fría, bueno, que la Unión Soviética, Estados Unidos bajaban la línea y bueno, ahí no sé, o De Clerc, o Pinochet, o Castro, entonces movían sus piezas y más o menos la cosa. Ahorita es un mundo muy distinto porque no hay esa linealidad. Entonces yo pienso que va a depender de lo que haga el gobierno. Si el gobierno hace una cierta apertura, ¿qué digo yo? Una apertura, bueno, una cierta flexibilización en algunas cosas, puede avanzar en ese contexto. Si no, creo que puede pasar lo que tú dices, es un contexto más difícil. Mira, pronto vienen elecciones en Colombia y eso podría afectar también el resultado de las elecciones en Venezuela, porque tiene un nuevo escenario, viene Uribe, también viene un nuevo partido representando a la FARC. ¿Crees que uno de los puntos podría ser por lo que se está tratando de adelantar todas estas elecciones es por esos resultados de Colombia? ¿Sería uno de los temas que han tomado en consideración?
Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser porque, bueno, Petro también, vamos a decir, pues está encabezando los números. Bueno, está también la elección de Brasil, está la elección de México. Pero yo pensaría allí, Pedro, que esos, vamos a decir, esos países, vamos a tomar el caso de México, quizás el caso que pareciera que López Obrador, pues, es el que está en las encuestas, pareciera que es el que va a ser, al menos es el que ahorita está, puede cambiar. Pero yo aún así pensaría que si bien son mandatarios progresistas, vamos a utilizar la expresión progresista como señala, pero no veo que vaya a ser una especie de endoso total al gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro es visto como un gobierno autoritario, dictatorial, represivo, además como un socialismo quizás primitivo, pues de controles. Entonces no sé si esos gobiernos vayan a endosar, por supuesto. No es lo mismo tener a un López Obrador que tener a un Vicente Fox, por utilizar el contrario, por supuesto, una figura tipo Vicente Fox sería, por supuesto, mucho más, vamos a decir, más contraria al gobierno y de muchas más acciones. Posiblemente eso lo que le dé al gobierno sea tal vez un cierto margen de maniobra internacional. Puede ser que esté apostando a eso y bueno, vamos nosotros a poner nuestra cosa interna aquí, a cerrar nuestra hegemonía, a ver qué va a pasar. Eso pudiera pasar. Bueno, muchísimas gracias. Nos acabó el tiempo. Te espero pronto en el programa porque claro creo que estos escenarios van a ir cambiando. Oye, sí. Con mucho dinamismo. Ahorita la política es como la inflación. En la mañana tienes un precio y en la noche terminas con otro. Excelente punto. Muchísimas gracias. No vale, Pedro, a ti. Un placer tenerte. Igualmente, Pedro. Gracias. Bueno, era Ricardo Sucre Heredia. Vinimos con José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional.